Buenas noches todos, que Dios los bendiga. Estamos buscando ahora un texto en Hechos, capítulo 13, y el tema del estudio, una vez más, es el evangelismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos esta obra que es de predicar la palabra a nivel personal? Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo aquí en capítulo 13 y demuestra a él la actitud necesaria, la dedicación necesaria, también la forma de presentar el mensaje con denuedo, como ya hemos visto en capítulo 4 de Hechos, en Pedro y los apóstoles. Pero aquí nos encontramos en la ciudad de Antioquía, en Pisidia, en la tierra adentro de Asia. Y hoy día es tierra que se llama Turquía. Y estamos en la parte interior, en la mesa, en las alturas ah, de la península de la nación. Pero el apóstol Pablo, pues le ofrecieron a él lugar para hacer comentario en un día de reposo. Entonces, con esta plataforma, el apóstol Pablo presentó la palabra del Señor de una manera muy parecida a lo que hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, haciendo argumentos muy parecidos. Entonces, leyendo ahora de versículo 42, vemos el efecto de la palabra de él. Vemos que se congregaban en esta sinagoga, este pueblito muy cerca de un lago. ah, Se congregaban judíos, pero también los griegos o los gentiles que tenían un temor de Dios. Entonces, ellos habían escuchado algo del Dios de Israel, sabían que era el único Dios, el creador de todo. Ya creían en las escrituras que tenían en aquel entonces. Escucharon el mensaje de Pablo y entendieron. Esto fue el mensaje de Dios. ¿Y por qué por qué se congregaban ellos con los judíos? Es que a pesar del prejuicio en contra de los gentiles que tenían los judíos, estos hombres gentiles, de todos modos, buscaron a Jehová. Y ahora no hubo razón para rechazar otro mensaje de Jehová, mensaje presentado en el contexto de las escrituras que ellos habían oído todos los sábados en las semanas anteriores. Leyendo ahora del versículo 42, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Querían escuchar otra vez el mensaje, una repetición o tal vez más al fondo, tal vez pensando en llevar otros que habían perdido el mensaje, a amigos, parientes, otros ciudadanos de la ciudad, porque nos dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos vieron el valor del mensaje, fue un tesoro. Nos recuerda de lo que Jesús había dicho en Mateo 13, en las parábolas, hablando del hombre que encontró un tesoro en un campo. Nos dice, déjame ver,
en el versículo el 37, no, adelante, déjame ver. El 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El mensaje de capítulo 8 de Felipe se llamaba el mensaje del reino de Dios. Predicaban el reino de Dios. Ahora, Jesús había dicho, aquí en Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vendió todo lo que tenía para conseguir este tesoro. Es el concepto del mensaje. Obviamente estos gentiles en Antioquía oyeron el mensaje y pensaron, esto es un tesoro, vale todo lo que tenemos. Estaban dispuestos, como este hombre, de vender todo para conseguir este tesoro. También habló del hombre un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, también dice asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, sentado recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre ellos, los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy serio el caso de recibir el mensaje o de rechazar el mensaje. Dice en el versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En este caso, ellos habían escuchado tesoro del Antiguo Testamento, de lo viejo, de lo antiguo, pero también de cosas nuevas, las aplicaciones, el cumplimiento de aquellas profecías. Pero son tesoros todos. Y con mucho gozo, los judíos creyentes y los gentiles recibieron este mensaje. Hermanos, esto es la obra del evangelista. No siempre encontramos gente así. Tal vez la mayoría de los que presentamos el mensaje del evangelio, compartimos con ellos, y la gran mayoría no van a querer, no van a apreciar el tesoro que compartimos con ellos. Pero cuando encontramos a alguien, todos nosotros hemos tenido esta experiencia, cuando encontramos a alguien que ve el valor de este mensaje, hay gozo, porque es un tesoro que han encontrado, algo nuevo, o que pone todo en orden en su forma de pensar, de entender algo de la Biblia, pero de no entender todo el plan de Dios, el escenario divino que presenta la salvación al mundo. Entonces, aquí volviendo a Hechos 13, vemos dos clases de gente. La gente mayormente habla de la gente que recibieron la palabra con mucho gozo. Y Pablo dijo, les persuadían a que perseveraban o perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, esto habla de cuando uno recibe la palabra de Dios, recibe la instrucción del cielo, recibe la gracia de Dios.
Tenemos que aumentar nuestro entendimiento de la palabra gracia, porque tantas veces pensamos como los sectarios y tienen una definición muy, muy estrecha. Están pensando que la gracia significa la salvación, y en el sentido que una vez salvo, siempre salvo. Dios imparte, como también los católicos piensan en un dinero, un billete. Entonces, Dios entonces regala este don y es el don de ir al cielo, la salvación. Pero la palabra gracia se usa pues como dice Tito capítulo 2, 11 a 15, la gracia de Dios que se muestra al mundo nos enseña que debemos de negar la impiedad y toda falsedad, etc. Debemos de andar en santidad y justicia. Esto es lo que la gracia enseña, porque esta es don de Dios, es gracia de Dios, es favor de Dios. Ellos habían recibido algo de la gracia de Dios al escuchar el mensaje de Pablo, pero no fue todo. Todavía no habían escuchado todo el mensaje, no habían experimentado todavía el plan de salvación completo. Entonces, dice Pablo que siguieran y perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día, versículo 44, sigue hablando. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué presentaba Pablo? Presentaba el Evangelio. ¿Qué presentaba Pablo? Presentaba la palabra de Dios, el tesoro de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos. Estas frases todos implican la misma cosa. Estaba enseñando una nueva forma de pensar y vivir. Y esta manera de vivir y de pensar nos trae el perdón de Dios y la nueva vida, la comunión con Dios, la naturaleza divina, la vida eterna. Entonces, dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, como también los sacerdotes se llenaron de celos por envidia. Ellos entregaron a Jesús a Pilato para que fuera crucificado. No fue por el pecado de Jesús, no fue por los errores de su enseñanza, no fue por su hipocresía. Jesús no hizo nada mal, tampoco el apóstol Pablo aquí. Todo el mundo estaba de acuerdo. Pablo tenía un tesoro para compartir. Pero estos hombres, cuando vieron el éxito de la palabra, vieron entonces a Pablo como un mensajero más popular que ellos mismos y les dieron entonces celos. Qué lástima, qué triste de que estas emociones, esta carnalidad entrara para ocultar la vista, ocultar el entendimiento y la preciosa salvación que traía el apóstol Pablo. Pero como consecuencia de su celo, dice, y rebatían lo que Pablo decía. No podían negarlo la semana antes, porque no había nada para rebatir, no había nada para negar o refutar. Pero dice, ahora sí, contradiciendo y blasfemando. Yo creo que a veces, hermanos, nos desanima el esfuerzo de evangelizar cuando encontramos a gente así y pensamos, ¿qué hice de mal?
Ojalá que yo fuera más como Pablo, más como Jesús, como si fuera un fracaso de nosotros. Y no es así, hermanos. Usted puede presentar el mensaje de la manera que hizo Pablo y habrá gente así por carnalidad que lo van a contradecir y van a blasfemar. Esto es de hablar mal de Dios, hablar mal de Jesucristo, hablar mal del mensaje del cielo, el tesoro de Dios, menospreciando lo bueno del cielo. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hay mucho en este versículo que también refleja un ejemplo de cómo el evangelio fue predicado y cómo fue recibido y cómo los apóstoles tenían que reaccionar. Entonces dice, ellos hablaron con denuedo, porque ahora estos judíos, incitados por su envidia, por sus celos, están listos a hacer daño. Su forma de hablar daría a cualquier persona un poco de frío. Pero dice, de todos modos, él habló con denuedo. Fue la cuestión de Hechos 4. Cuando vieron el denuedo de Pedro y de Juan, los apóstoles, se dieron cuenta de que eran compañeros de Jesús, hablando de una manera digna de Cristo. Y el resto de los hermanos, adelante en capítulo 4, pidieron a Dios que ellos también se llenaran de denuedo, para que hablaran ellos también la palabra con denuedo. Porque no fue solamente los apóstoles que hablaban la palabra de Dios, el evangelio. Todos los cristianos pensaban que ellos también estaban obligados de hablar la palabra de Dios, pero de hacerlo de una manera digna del mensaje. El tesoro de Dios merece este valor de nosotros en la forma de hablar. El denuedo que presentó Pablo y Bernabé. Entonces dicen ellos, pues fue necesario, dice, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Dios presentó a los judíos su mensaje primero. Jesús, cuando él anduvo aquí en la tierra, no buscaba hablar con los de los gentiles. Siempre es como cuando hablaba con la mujer sirofenicia, cuando rogaba a ella que Jesús echara fuera el demonio de su hija. Jesús dijo a esta mujer gentil que no fuera correcto presentar el pan de los hijos a los perros. Acuérdense, en su humildad, en su pobreza de espíritu, en su desesperación, aceptó la humillación y pidió las migajas que cayeran de la mesa de los hijos. Ahora el apóstol Pablo presenta el caso cambiado. Ok, muy bien. Primeramente vamos a enviar la palabra a los judíos, los hijos, pero ahora Dios no hace acepción de personas. Aprendemos esto en Hechos 10 y 11. Ahora leemos, dice, mas puesto que la desecháis, ellos desecharon la palabra preciosa, ¿ok? Y no
os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Cómo es que uno se presenta digno de la vida eterna? Por tener corazón abierto, por tener una disposición de recibir este tesoro del cielo. Pero los que blasfemaron y contradecían, entonces contradujeron, ¿será? Entonces dice, no, se os juzgaron, no dignos. Acuérdense de que en Juan 5, Jesús mencionó que todo juicio fue entregado en sus manos. En el mismo contexto dijo que sus palabras serían la fuente de la vida eterna. En Juan 5, versículo 24, uno tenía que creer este mensaje. Y con esta fe, Jesús podía levantarlos de la muerte del pecado. Pero comienza con juicio. Juan 4, capítulo 4. Jesús habló con la samaritana una vez más. Cuando Jesús ofreció a ella las aguas de la vida, entonces ella pidió, dame esta agua. Entonces, la primera cosa que salió de la boca de Jesús fue un juicio, porque pidió a ella que trajera a su esposo. Y no tenía esposo. Había tenido, ¿cuántos? 6, 7. Ahora dice, el que tiene ahora no es su esposo. La juzgó por ser mujer fornicaria, adúltera, inmoral. Pero así la podía salvar, después de juzgarla, podía salvarla. Y así es siempre con nosotros también. Entonces dice, y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Déjame llevarles a Isaías 49, el versículo 6, en la profecía mesiánica, dice aquí, déjame comenzar en el 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí, desde Isaías en adelante, Dios presenta la profecía que la luz que iba a salvar a Israel también sería una luz para los gentiles, de las naciones. La palabra gentil, hermanos, y la palabra naciones. Entonces, los gentiles eran la gente de las naciones. Entonces, escuchando estas palabras del apóstol Pablo, los gentiles están bien contentos. Dice, déjame seguir leyendo. Porque así nos ha mandado en el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, como ordenados. Tenemos entre las iglesias esta especulación que Dios ya hizo su elección desde el principio de la tierra. Dios ya escogió cada ser humano que iba a ser salvo
Entonces, no es del hombre ser salvo, es de Dios. Dios hace todo. Imagínense, entonces, ¿por qué vamos a evangelizar? ¿Por qué vamos a sacrificarnos para llevar el mensaje si Dios ya ha hecho su juicio? Pero no es así. Romanos 2:11, Hechos 10:34. Dios no hace acepción de personas. Es un error, hermanos. El punto de este versículo es que esta gente ordenado para salvación se ordenaron a sí mismos por escuchar la palabra y no blasfemar y no resistir, no rebatir lo que decía el apóstol Pablo. Estos que al oír que el mensaje, la bendición, la salvación era para ellos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Glorificaban la palabra, las buenas nuevas, el evangelio, como algo precioso y bueno. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Acuérdense, hermanos, de que la vida eterna, como el apóstol Pablo usa la frase, vida eterna, conforme a lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús usaba esta frase, vida eterna, para hablar de la vida que hay en Dios. La vida que llegó a ser la luz del mundo. Juan 1:4. Esta vida que es de Dios es vida eterna. Es mensaje que transforma al hombre desde el viejo hombre hasta el nuevo hombre. El hombre que se despoja de todas las malas cosas, la ropa vieja, y se viste de la ropa nueva de Cristo Jesús. Uno, como dice Gálatas 3:27, uno que se bautiza en Cristo se viste de Cristo. Como dice Gálatas 2:20, soy crucificado con Cristo. Y ya vivo yo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y según de Pedro 1:3-4. Dios así con todas sus preciosas promesas que encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos. Las promesas de Dios nos hacen a nosotros capaces de desarrollar la naturaleza divina. Es la nueva vida. Es el arrepentimiento que Jesús exigía de ellos, lo que él exigía de los judíos y de los gentiles. Y estos incrédulos decían que no querían arrepentirse, querían quedarse como era, en pecado, en rebeldía, en ignorancia, en las tinieblas. Y dice el 49, y la palabra del Señor se difundía. Esto es otra frase que nos anima al presentar con denuedo la palabra de Dios. Los que recibieron la palabra, los que valoraron esta palabra, la llevaron de su ciudad a otros lugares. En toda la tierra, dice, se difundía por toda aquella provincia. Es que, como hemos hablado hace poco, aunque vivimos en una ciudad, tenemos familia y amigos en otras ciudades, en la provincia. Viajamos de un lugar a otro lugar y cuando visitamos con otros, compartimos qué, lo que vale, lo que importa a nosotros, qué es lo que es el contexto de la plática diaria, de uno que está así enamorado del mensaje de Dios. Está lleno de la palabra y comparte y se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron, aquí tenemos el contraste. Mientras tanto, dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas
y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hermanos, Pablo y Bernabé no entraron un día en la sinagoga y presentaron la palabra y se despidieron. No, no fue así, hermanos. Cuando vieron que algunos recibían la palabra, aun cuando algunos resistían la palabra, ellos se quedaban. Se quedaron para seguir en su predicación, en su enseñanza a ellos. Siguieron. Y no iban a dejarles, no iba a abandonarles, pero últimamente vemos que los judíos instigaron a mujeres piadosas. ¿Cómo? Las engañaron. Ya hemos visto, es que ellos contradiciendo y blasfemando, no solamente contradecían lo que Pablo enseñaba, pero también menospreciaban, insultaban, blasfemaban esta palabra, buscando manera para desacreditar. Con mentira, con engaño, estaban disminuyendo el efecto de la verdad. Y así, hablando con sus falsedades, sus mentiras, algunos más fáciles de engañar, primeramente las mujeres piadosas. Buena gente. Entonces, obviamente habían dicho que Pablo es hombre malo, inmoral, mentiroso, perverso. Así hablaban de Pablo y de su mensaje. Entonces, las mujeres piadosas, cuando estaban convencidas de que las acusaciones tenían validez, o tal vez había duda, no querían tenerlo más. Lo querían correr. Tantas veces no es que están convencidos todos de que el mensajero de Dios, el evangelista, el predicador, no es que es mala persona, es que tal vez, pues, mire cómo hablan de él. Tantas acusaciones, debe haber algo de todo eso. Pues son buena gente, son gente que sirve a Dios y mire cómo hablan de él. ¿Y quién es él? Es alguien nuevo, extranjero, que se atrevieron a entrar en la sinagoga y compartir sus perversidades. Entonces dice, eran mujeres piadosas y distinguidas. ¿Cómo vemos que Satanás se acercó a Eva primero? Y por medio de ella también engañó a Adán. Ahora comenzó con las mujeres y dice, y a los principales de la ciudad. Ahora, estos serían gentiles. Ahora, están acusando a Pablo de ser una persona mala, un problema, una molestia para la paz de la ciudad. Como hicieron en varias ciudades, con engaño, con mentiras. Hermanos, cada cristiano debe estar listo para enfrentar esta clase de abuso, porque siempre pasará. Vamos a tener que aceptar. Yo creo que muchas veces tapamos la boca, no queremos decir nada más, porque van a pensar de nosotros, van a acusarnos de malas cosas. Quieren tapar la boca porque es la palabra de Dios que no quieren escuchar. Satanás no quiere la verdad porque la verdad tiene poder. El Evangelio, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvar, para instalar la fe de Dios. Hay que tapar la boca de la verdad. Entonces, dice, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
Qué desánimo, hermanos. Ya es tiempo de volver a casa, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Jesús enseñó a los demás de los apóstoles lo mismo en Mateo 10. Si no reciben, esto nos hiere y nos aflige y vamos a nuestra casa y lloramos por el abuso de los que pues queremos y amamos, pero no nos quieren a nosotros. Entonces estamos bien desanimados. Pero Jesús dijo que no. No. Hay otros más que deben escuchar el mensaje. Todo el mundo tiene derecho de escuchar el mensaje al menos una vez. Y estos que menosprecian el mensaje, que no son dignos de la vida eterna, se juzgan no dignos de la vida eterna, no merecen más. Vaya, déjalos a sus consecuencias. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Okay. No debemos de olvidarnos de que aunque hay gente que clama con voz alta y dominan todo el aire con su sonido y sus gritos, sus lloros y llantos, pero la verdad es que los tranquilos son llenos de gozo. Los creyentes, los discípulos, los seguidores de Cristo estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, como también hemos visto en Esteban en Hechos 6. El Evangelio le llenó de la influencia del Espíritu Santo. Esto motiva, hermanos, el Espíritu Santo en sus enseñanzas nos da motivo para seguir adelante. Nos da gozo, pero también nos hace activos, nos da valor que sigamos presentando el mensaje con denuedo. Capítulo 14, nos encontramos en la ciudad de Iconio, directamente al poniente, al oeste de Antioquía. Hay una carretera antigua de los romanos, de piedra, que una carretera muy buena que los soldados de Roma habían construido, que andaba, yo creo que desde Iconio hasta Listra y al sur oeste y aún más al suroeste, bastante más al sur, Derbe, y había muchas ciudades, aldeas alrededor de estas ciudades principales en la carretera, llegando por fin al paso de las montañas que desciende a Tarso, la ciudad de Pablo. Entonces, esto fue la carretera que tomó él, cruzando por el centro de las alturas de esta tierra, pero descendiendo. Primeramente en Iconio encontró una ciudad grande. No sabemos exactamente cuán grande en aquel entonces, pero duró la ciudad y hasta hoy dura. Lleva el mismo nombre, se llama Konya, aquí se llama Iconio. Entonces es prácticamente el mismo nombre que lleva. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así comienza la obra aquí. Es gente, se llama de Frigia. Y habían muchas iglesias de discípulos que hablan la lengua de Frigia en la antigüedad, por siglos después.
Y asimismo en Antioquía eran mayormente de la raza de Frigia. Entonces eran griegos. Es una palabra más general que habla de los que hablaban el griego, de los gentiles. Pero una gran multitud de judíos y también de griegos creyeron el mensaje de Pablo. Mas los judíos que no creían, como allá en Antioquía, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué influencia tenían ellos? Sabían cómo manipular, cómo los judíos, los sacerdotes manipularon los gentiles para crucificar a Jesús. Como hicieron en Antioquía, hicieron aquí también, y adelante en Listra, instigaron a los gentiles a hacer algo que hacían los judíos. Apedrearon a Pablo en Listra. ¿Cómo? Pues sabían cómo mentir. No era buena gente, hermanos. Se congregaban en las sinagogas, leían de la palabra sagrada y oraban mucho a Dios todos los sábados. Pero lea Mateo 23, los ayes de Jesús en contra de los fariseos. Se aplican aquí. Eran hipócritas. Su justicia fue falsa. No tenían celo para guardar la ley. Esta es una mentira que de hoy. Hay tantos que hoy dicen que el fariseísmo es celo para guardar la ley. No es cierto, hermanos, es pura mentira. Ellos no guardaban la ley, no respetaban la ley, estaban bien dispuestos a mentir para deshacer la obra de sus enemigos. Y así hicieron a Esteban en capítulos 6 y 7 de Hechos. Pero lo que vemos aquí es que instigaron, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es que lograron cambiar el ambiente que las buenas nuevas de gloria y de gozo y de salvación y de gracia, todo lo bueno que tantos recibían, una gran multitud de judíos y de griegos, ahora entra el veneno de los que quieren deshacer. Hermanos, cuando ustedes y cuando yo, cuando vamos a predicar la palabra, siempre será así. La culpa no es de la palabra, ni de ustedes, ni de mí. Es así debemos de anticipar. Así debemos de pues entender que esta gente tiene motivos carnales. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Aquí hubo un gran número de discípulos y un gran número de los enemigos de la verdad. ¿Y qué hizo? Siguió. Dice, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Qué significa mucho tiempo? 2 o 3 días. Me imagino, hermano. Semanas. Meses tal vez. Porque vale la pena. Cuando hay conflicto, cuando hay debate, cuando es cuestión de ideas, la verdad con el error y debate fuerte, todavía hay esperanza. Y así fue. Con valor, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios testificando con ellos por medio de milagros. Esto nos recuerda de capítulo 19,
los recuerda de varios contextos. Allá en Jerusalén, en Hechos 3 y 4 y 5, Dios testificando con ellos. Pero el poder no fue en los milagros, como ya hemos visto también en Chipre, que Sergio Paulo, lo que le impresionó a él, lo que le dio fe a él, fue las palabras del mensaje de Dios. Entonces, dice el 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Jesús había dicho varias veces, no vino para traer paz a la tierra, vino para traer división entre los padres y los hijos. En la misma casa de uno habría división, porque así es la palabra. La verdad divide. La verdad es una, es única, no es cambiable. El error, muchas formas de error. Podemos equivocarnos de muchas maneras, pero la verdad es única. Tantas veces uno pues peca por el engaño, por la mentira, por las falsas esperanzas que Satanás siembra en su corazón. Y son esperanzas preciosas para los carnales. Y se invierten y pasan toda la vida buscando este anillo de oro que nunca aparece. Porque es engaño, es una mentira. Pero están bien entusiasmados, emocionados en su búsqueda de la falsa esperanza. Y usted viene con calma, con la verdad, con la realidad y presenta el Evangelio de Cristo que les pone sus pies en la realidad y les advierte, les presenta el futuro de ellos mismos, sin Dios o con Dios. Entonces hay división. Y dice el 5, pero ¿cuándo? Ahora tenemos el elemento del calendario del tiempo, porque por largo tiempo seguían en este ejercicio de predicar y de enseñar, de hablar de uno a otro, evangelizando. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ahora, es esfuerzo oficial del gobierno, de la policía, de los poderes físicos del gobierno, para afligir, perseguir y matar a ellos. Otra vez, Jesús había dicho en Mateo 10, cuando le buscan matarle a usted, huye. Y lo hicieron. ¿Ok? Ellos huyeron, dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. No habrá tiempo ahora para entrar en Listra. Es otra historia bien elegante, bien impresionante. Pero lo que importa a este punto es de que, aunque estaban afligidos, aparentemente un fracaso, porque fue necesario huir de la ciudad donde ellos habían tenido mucho éxito, mucho ánimo. Pero, ¿para qué? Para nada. O sí, para mucho, porque hubo salvación, hubo iglesia, pero
para ellos mismos, rechazados, huyeron para no morir allá en Iconio, huyeron a Listra. Pero cuando llegaron a Listra, siguieron hablando. No solamente en Listra, pero muchas ciudades en el vecindario, ciudades vecinas. Hermanos, el evangelismo es trabajo. Aquí en nuestra casa, con nuestros amigos en el vecindario, en el trabajo, la mente de uno, las palabras que hablamos, estamos pensando constantemente, ¿qué puedo yo decir para alcanzar el corazón de mi amigo? Es trabajo. Y si no él, a otro. Si no él, a otro. Entonces, es lo que hacemos, hermanos, cuando estamos llenos de Cristo. Porque así hizo Jesús. El ejemplo de Pablo es para nosotros, hermanos. Porque dice que debemos de imitarle a él, 1 Corintios 11:1, como él imita a Cristo. Él aquí nos da ejemplo de cómo evangelizar. Con denuedo, con persistencia, listo para aguantar la persecución, listo para huir, para salvar la vida si es necesario. Esto inquieta la vida, entiendo, pero es vida de valor y es vida que bendice a todo el mundo. Aquí termino, hermanos. Gracias. Que Dios la bendiga.